11ª ponencia a cargo de Ahmed Khadur Mokhtar, al cual convoco a la mesa. Voy presentándolo. Bueno, Ahmed es de una ciudad que de alguna manera tiene alguna relación con esta región de Ronda, puesto que es de Tiare, Tahert, la antigua Tahert, donde mi querido Omar Behafsun transcurrió 40 días de su vida haciendo de Al-Fayate. Era por entonces capital de un sultanato, de un emirato ibadí, Jariji, el sultanato de los Banu Rustum, venidos de Persia, porque eran persas. Y él es de allí, de Tiare, me lo ha confesado esta mañana, que es taherti, en la ciudad de Tahert. Él es argelino, como les digo, dirige la Fundación Culturas del Mediterráneo y al mismo tiempo es director de una revista que recomiendo que frecuenten, que se llama Hesperia, Culturas del Mediterráneo, una revista que cubre todo el ámbito cultural mediterráneo. Él la dirige con muy buen tino y es una revista que tiene una gran proyección, puesto que incluso dedica monográficos a distintos países del Mediterráneo. Prácticamente yo creo que han cubierto ya todos los países del Mediterráneo, con especialistas de todo tipo. Shukran bizaf, ya usted, marhaban bik, wa tafaddal. Muchísimas gracias, Virgilio, gran amigo. Es un placer tener la mejor hora en la exposición, es justamente antes del desayuno, con lo cual voy a ser lo más digerible posible. Venía ayer en el tren pensando un poco en una introducción un poco que pueda impresionar al público después de ver grandes maestros que han expuesto el día de ayer y sobre todo pues hoy y mañana. Y voy a dar 3 datos que son importantes dentro de lo que es la nobleza y la real maestranza donde estamos en la actualidad. No sé si ustedes saben que este verano el emir... ¿Esto está grabando? ¿Se puede publicar? ¿Sí? Bien, luego ya se borra esa parte. El emir de Qatar mandó a su hijo a conocer Al-Ándalus y entre las ciudades por las que decantó fue Ronda y estuvo aquí durante 15 días. La visita estuvo en plan mucho más, digamos, no tan publicitario, pero después de ver Granada, después de ver Sevilla, después de ver Córdoba, después de ver pues, buena parte del Andaluz, se decantó por Ronda y estuvo aquí 2 semanas, como he comentado. Y bueno, pues hay todo un proyecto que se está llevando en otro país, que es muy importante, que son Emiratos Árabes, en el Sharjah, lo estamos comentando esta mañana en el desayuno, que es una enciclopedia hay más de 25 especialistas solamente del mundo árabe y más de 250 del mundo que quieren recoger toda la historia árabe y, naturalmente, buena parte de ella va a ser Al-Ándalus y, como no, pues Ronda. El segundo dato que justamente pues parece que mi amigo Virgilio justamente en el hotel pues me leyó la mente, que es el hermanamiento geográfico entre Constantinopla, no Constantinopla la que conocemos, sino Constantina de Argelia, en el este de Argelia, que es muy parecida a Ronda. Hay mucha Constantinopla en Ronda, hay mucha Ronda en Constantinopla. Y empezando con este dato, que ya empieza en el Raud del Meatar y en el Idrisi, hablando de 2 características muy especiales en comparación a este tipo de perspectiva, y la ciudad de Constantinopla tiene 3 costados, 2 dan al mar Grande, lo llama el Mar Grande, en sus vertientes hacia la Qibla, el Levante, y la otra a Poniente, y un tercer costado, y aquí evoca a Ronda, que es el más seguro, que no tiene igual protección, como es la ciudad de Ronda en el Andaluz, muy parecida en situación y sus majestuosos acantilados que lo contornan y sus alándigas, que es un arabismo que viene del Handal. En este recorrido que voy a hacer, y ese es el tercer dato que quiero que vayamos compartiendo, es un recorrido de la literatura, de los personajes que han pasado por Ronda. No todos los que han pasado por Ronda son reconocidos como rondeños, ni todos los que se dicen que son rondeños son verdaderamente en la historia, son de Ronda. Y por lo tanto voy a intentar, de alguna forma, hablar de los más conocidos, los 3 hijos predilectos andalusíes que son de Ronda, conocidos, y voy a diseccionar no tanto lo que es la parte puramente estilística literaria, sino dentro de la literatura prosaica, poética, la parte espiritual y la parte del sufismo y el ascetismo, por lo que se ha conocido toda
toda esta época, digamos, del Andalus y de la literatura. Importante entender el marco en el que nos vamos inmediatamente a circunscribirnos en una corriente literaria, utilitaria quizás, pero la más artística y empleada por los místicos, muchos de los cuales alcanzan un nivel literario envidiable. Merecen citarse los Sohrawardi, en plural, porque son 4, de la familia, que son de una magnitud notoria, el almeriense Ibn al-Arif, o conocido también Ibn al-Irrif, y el eco también, lo que procede después de la escuela de Ibn Masarra, que es del libro titulado Mahasin al-Majalis, la belleza de las tertulias. La primera personalidad, quizás, que inmediatamente se impone en el escenario literario místico, sufista, va a ser Muhammad ibn Ibrahim, ibn Abdullah, ibn Ibrahim, el más conocido como Ibn Abad al-Nifri o bien el-Nifsi. Parte de su vida literaria y en este sentido espiritual, que es naturalmente nacido aquí en Ronda, su padre ejercía encargado de la prédica en la mezquita, pero de joven empieza con su familia a un viaje hacia Fez y debido pues, en todo lo que es el avance cristiano en la península, él ya con 7 años, estando en Ronda y posteriormente en Fez, empieza los estudios de la jurisprudencia maliki. Hay que entender que en la dimensión andalusí islámica, cualquier persona que no tenga conocimiento en lo que es la jurisprudencia, que son los fundamentos del derecho, de alguna forma no se consideraba un alim, no se consideraba una persona notoria, independientemente que puede ser un poeta, que puede ser cualquier científico, pero el primer conocimiento sobre el cual se fundamenta la ciencia que eso parte ya y aflora en el Andalus son los conocimientos básicos, digamos, de lo que es la jurisprudencia, que son los fundamentos de la religión. Y por lo tanto, naturalmente, pues se inicia en esta escuela maliki y luego continúa sus estudios de jurisprudencia en Tlemcen bajo la tutela y el maestro Sherif At-Tilimsani, que es de Tlemcen, al oeste de Argelia, y luego ya vuelve a Fez otra vez pues, para adentrarse en el estudio de lo que se llaman antiguamente Usul al-Din, y cuando para los arabistas Usul al-Din no es lo mismo que Usul al-Fiqh, que son los fundamentos de la religión y los fundamentos, en este caso, del derecho. Y hay una diferencia colindante en la cual una es la inteligencia racional que interpreta los textos aplicados a la realidad, otros extrae los fundamentos del derecho directamente de los textos clásicos. Y luego ya empieza a tener maestros de notoria que son notorios, como el Abili, o bien el Makkari, o bien Ibn Amrani, o bien el Fistali, y que con todos estos maestros empieza ya poco a poco a orientar su vida ya no hacia la literatura, ya no hacia el conocimiento puramente de jurisprudencia doctrinal, sino hacia lo que es una parte de la espiritualidad o aparte de lo que llamamos el sufismo islámico. Se basa puntualmente en 2 elementos literarios importantísimos, que es Qut al-Qulub, que es el sustento de los corazones, de Abu Talib al-Makki, y luego Ihya Ulumuddin, el nombre del Ghazali. Bien. Aquí merece la pena detenerse en 2 elementos muy importantes cuando hablamos de la perspectiva literaria o de la perspectiva espiritual. Quizás cuando 2 universos, partiendo de 2 creencias diferentes o orientaciones espirituales diferentes, podemos utilizar los mismos términos, pero no estamos hablando de la esencia de estos términos o no compartimos quizás la definición de estos términos. 2 elementos, por ejemplo, que se ponen en escena inmediatamente, que es el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma, desde la perspectiva islámica, es completamente diferente a la perspectiva cristiana, es completamente diferente a la perspectiva judía y es completamente diferente a la perspectiva incluso filosófica grecolatina. Desde la antigua Grecia, el alma y el cuerpo, el alma viene del mundo de las ideas, es un elemento mucho más celestial, mucho más noble, el cuerpo es potencialmente placentero, es potencialmente de placer y es la expresión animal del ser humano y por lo tanto el alma está presionada, está en prisión, digamos, o está encarcelada por este cuerpo. Esta es una perspectiva. El cristianismo parte de la definición de estos 2 elementos como partiendo del pecado original y, por lo tanto, cualquier persona que nace ya arrastra un pecado original en el cual
pues hay la figura de Dios en el que Jesucristo se sacrifica, pues, que les voy a contar a ustedes, para, de alguna forma, pues, expiar a lo que es toda la humanidad. El Islam, y aflora eso desde el Andalus y con Ibn Abbad, uno de los personajes más importantes en esta escuela, el Islam ve ni el alma es por esencia pecadora, ni el cuerpo es por esencia malo, ni el alma es por esencia buena, ni el cuerpo es por esencia bueno, sino lo que son buenos y los malos son los actos. Y por lo tanto separa completamente el cuerpo y el alma y no le da una calificación moral que a lo largo de la historia, hasta el Andalus, hasta Ronda, hasta Ibn Abbad, se le daba al cuerpo una calificación moral, al alma una calificación moral. Viene él y, por supuesto, pues muchísimos más místicos en los cuales desplazan y separan los actos de la persona. El ser humano odia el acto, pero no odia a la persona. Un ladrón no es por esencia ladrón, un violador no es por esencia violador y un asesino no es por esencia asesino y por lo tanto puede cometer un acto. Bien, ¿por qué intentamos desplazar o trazar un mapa espiritual desde este punto de vista? Es para, una vez que vayamos avanzando, cuando utilicemos el cuerpo, el alma y el corazón, vamos entendiendo estos elementos cómo funcionan. Por lo tanto, hay el cuerpo y hay lo que es el alma. Pero el Islam, desde un punto de vista, y Ibn Abbad, entre otros personajes, lo que hacen es establecer dos elementos fundamentales, que es la mente y luego es el corazón. Y en esta triangulación mente, alma y cuerpo es como el ser humano empieza a regular de alguna forma su actitud, su vida, su ascenso hacia la divinidad, y el corazón está como un termómetro, un espiritual metro, si se puede decir, un imanómetro, de alguna forma para ayudar a la persona para entender esta perspectiva. Bien, separados estos elementos, cada vez que hablo del cuerpo, hablo desde esta perspectiva, cada vez que hablamos del alma, hablamos de esta perspectiva, y cada vez que en los textos de Ibn Abbad habla del corazón o de la mente, está hablando desde este desplazamiento centrifugador que separa los actos de lo que es la persona, y el corazón es el que vertebra, digamos, de alguna forma el comportamiento de lo que es el ser humano. Pues inmediatamente ya empieza a ponerse y de alguna forma a reconocerse como una auténtica autoridad entre los maestros, tanto de Ronda como luego de Córdoba, y no solo en Ronda, en Córdoba o en Granada, pero sino también en Bagdad, en Medina y en Egipto. Y inmediatamente luego escribe su primer tratado, se llama Tanbih, la alerta, en comentario de el Hikam Ibn Ata'illah, el alejandrino, el escandarani. Y en la imagen que ven ustedes, para que se entienda esta relación espiritual, el conocimiento, y esto es aplicable hasta en la actualidad, se llama la transmisión del conocimiento por el ijaza. Y el ijaza es como el diploma, el que el maestro lo da al murid, que es el alumno. Y esto, arriba del todo, es la figura, digamos, del profeta, que es parte o la segunda fuente de la jurisprudencia en el Islam. Y esa ijaza tiene que pasar de persona en persona y tiene que pasar muchísimo tiempo, de al menos un mínimo de 3 años y un máximo de 30 años adquiriendo el conocimiento. La adquisición del conocimiento, desde un punto de vista de Ibn Abbad y desde la perspectiva que aflora en el Andalus, nunca y de ninguna manera es un conocimiento acumulativo, sino es un conocimiento de comportamiento, es decir, cómo se aplica este conocimiento a lo que es la vida diaria. Y por lo tanto, él empieza a explicar lo que son, en este sentido, la cadena que le lleva en el cuadradito de abajo, Ibn Ata'illah al-Sekandari, que es el que tiene su ijaza de Sidi Boumediene Shuaib al-Tilimsani en Tlemcen, y que luego la cadena asciende de conocimiento hasta la segunda fuente de la jurisprudencia, digamos, islámica.
Ibn Abbad es uno de los mayores exponentes del sufismo sobrio, en el que las locuciones teopáticas están ausentes y las exposiciones metafísicas quedan muy en segundo término. El sufismo de Ibn Abbad se entronca con las primeras generaciones de sufíes centradas en la alquimia estética del alma. Ojo aquí con la definición del alma que acabamos de definir, y la observancia de las cualidades que debe ir adoptando el murid, que es el estudiante, digamos, en su vía de retorno. El misticismo, para entenderlo, no desde el punto de vista cristiano, que se fundamenta naturalmente del misticismo sufista andalusí, que luego, para entender sobre todo las perspectivas tanto carmelitana como la de San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz, para entenderlos hay que basarse o hay que entender estos elementos sobre los cuales se fundamentaba. No es solamente el ascenso hacia los 3 grados, hacia la divinidad, sino es con el alma conectar, sin embargo, vuelve hacia una introspección que obliga, digamos, al comportamiento del ser humano en cuanto a lo que es la realidad que le contorna. Dicho en otros términos, y en términos más geométricos, hay una verticalidad del ascenso, una horizontalidad en cuanto a lo que es el comportamiento del murid en este caso. Pues después de este tratado, él inmediatamente escribe el segundo, que es el más importante, que son las súplicas según el orden de los más excelsos nombres de Dios. Él lo llama Allah, literalmente, y se refiere, los nombres de Dios en el Islam son 99 nombres y, por lo tanto, se le puede atribuir, naturalmente, pues, los atributos que tiene Dios o cualquier divinidad, el omnipotente, el omnisciente, etcétera, etcétera. Pero él lo que hace es un tratado por orden de los 99 nombres, y partiendo de estos 99 nombres, por cada nombre pide una súplica determinada. Si es el clemente, pues, Señor nuestro, pues tenga misericordia o clemencia de sus siervos. Si es omnipotente, pues denos fuerza, etcétera, etcétera, con los 99 nombres en este caso, de Dios. Y Ibn Abbad señala que esta obra, en la cual, pues, la súplica según el orden de los más excelsos nombres de Dios, que para su redacción, pues, se ha basado en las directrices de Abu Talib al-Makki, que es el sustento de los corazones que habíamos comentado, que es Qut al-Qulub. Y luego la segunda parte del tratado está constituida y construida por el conjunto de las súplicas dirigidas a Dios a través de sus más excelsos nombres. Ibn Abbad sigue la lista de los nombres transmitida por Al-Walid, estamos hablando ya anteriormente del siglo IX, siendo esta la más habitual en la tradición islámica. Y luego, en el epílogo del tratado, consiste en una serie de consejos para las súplicas que sean aceptadas. Digamos, hay determinados comportamientos que aquel que se inicia en este camino de la espiritualidad rondeña, abadeña, si se le puede llamar, que tiene que seguir. Luego, otra figura inmediatamente se pone en escena, que es el Shatibi, y aunque su nombre es el Shatibi de Shatiba, que todo el mundo dice que es el Shatiba, pero en realidad no tiene nada que ver con el Shatiba, es granadino. Y en el CSIC llevan 3 años con un proyecto de investigación únicamente sobre el Shatibi. El Shatibi, para entenderlo, es un andalusí que ha aflorado y ha iniciado la ciencia de los maqasid de Sharia, los maqasid, que son las finalidades de las normas en la judicatura y en la norma jurídica. Aquí en España, por ejemplo, simplemente, pues, para llevarlo a un terreno más real y más actual, tenemos lo que llamamos la norma y el espíritu de la norma. La semana pasada estuvimos en un congreso con Derecho Eclesiástico y estuvimos con 2 magistrados, y en un momento de la conversación me decía: no, si yo tengo que condenar a una persona por robo con violencia de 3 a 6 años, por mucha clemencia que tengo, pues le llevaría los 3 años. Y yo le preguntaba: pero desde un punto de vista del espíritu de la norma, se le condena y sabe usted que va a ir a la cárcel o a donde se le vaya a mandar, que va a ser peor persona de cómo ha sido antes. ¿Está cumpliendo con el espíritu de la norma? Dice: no, a mí no me piden el espíritu de la norma, sino a mí me piden lo que es la norma sin sentimientos. Aquí Ibn Abbad Shatibi, no habla de la norma como tal. No hay que aplicar siempre las normas, en cuanto, no tanto solamente en el castigo, sino también las normas en cuanto a relaciones humanas, sino al espíritu, a la finalidad
de las normas y luego él establece las 5 normas, finalidades de cualquier religión, principalmente la islámica en este sentido espiritual, pero que podría ser aplicable a cualquier religión, que es la preservar la especie humana, preservar el intelecto, la libertad de expresión, la libertad de religión y preservar también lo que son las pertenencias, digamos, o el sentido de la propiedad. Shatibi, una vez que establece esto, es ya el maestro con su libro, el Muwafaqat, que son los fundamentos de estas finalidades. Autoriza a Ibn Abbad, cuando se le pregunta por Ibn Abbad, porque en la perspectiva espiritual islámica en general, para ir hacia un alim o una persona, digamos, de cierto conocimiento, necesitas tener una contraposición de otros que tengan la misma envergadura para tener su opinión. Y él, no solamente oralmente, que ya saben que la cultura islámica o árabo-islámica, andalusí sobre todo, es una cultura muy oral y es menos escrita y más oral, y él le pone y le rubrica por escrito que Ibn Abbad es una umma solo, se refiere a que es toda una nación por sí mismo. El Maqqari le escucha un sermón del viernes aquí en Ronda y le otorga la oratoria de los grandes maestros tras escucharle una khutba, un sermón del viernes, siguiendo aquí en el Hama de Ronda, siguiendo la autoridad póstuma de Ibn Abbad al-Rundi como referencia en la jurisprudencia islámica y en la judicatura de los alfaquíes rondeños e incluso de todo el Andalus. Autoridad que no tarda en extender su sombra en Oriente desde Bagdad hasta Medina, pasando por Egipto. Importante en la explicación que habíamos hablado de Ibn Abbad cuando explica los 200 aforismos de Ibn Ata'illah el-Iskandarani, el alejandrino, he escogido simplemente 3 extractos, simplemente para entender esta perspectiva del alma, esta perspectiva de la humildad y esa perspectiva de cómo hay que luchar contra el cuerpo y contra el ego de uno mismo para poder tener una vida. No necesariamente hacia un ascenso, hacia una divinidad, puede ser una persona completamente no creyente, no hace falta la verticalidad, lo que se le da la importancia es la horizontalidad en cuanto a lo que son los comportamientos del ser humano, consigo mismo en primer lugar, con aquellos que le rodean. En primer círculo es como la gota de agua y luego pues los círculos se vayan haciendo un poquito más mayores. Un aforismo en el que dice, una traducción literal, entierra tu ser en la tierra de la ociosidad, lo que crece de lo que no está enterrado no dará fruto y si lo diera no dará producción. Para mi amigo Virgilio, idfin nafsaka fi ardi al-khumuli fa innahu ma lam yanbut la yuthmir wa idha athmara fa innahu la yu'ti nitaja. ¿Qué es lo que nos está llamando aquí? Entierra en la tierra de la ociosidad, donde todo el mundo quiere ser ocioso o todo el mundo quiere, que es lo que estamos viendo en la actualidad, todo el mundo queremos fotos e Instagram y toda esta sobreexposición humana que hace 40 años nadie. De hecho, era como pecado mayor sacar una foto del interior de tu casa, nada más que para los amigos íntimos. Ahora, si no sacas la foto de la cama, igual pues eres un poco anticuado. Pues él decía que en esos momentos en los que toda una corriente, toda una sociedad va hacia una dirección, sumérgete, entierra tu ser y controla tu ego para que no sea arrastrado con lo que es la multitud, porque, y aquí da la metáfora, porque aquello que no se entierra debajo de la tierra bien y no se riega bien, se refiere a que el alma y la autoeducación y la introspección no dará nunca fruto. Pero si llega a dar fruto, si es que llegara a dar fruto, pues nunca dará fruto de calidad o no dará una producción en la cual pues podría tener, digamos, una representabilidad de este árbol. Se refiere aquí a esta lucha dentro de la incoherencia que todos prácticamente tenemos como seres humanos, si no, no tendríamos esa perspectiva del cuerpo y del alma y los actos, sino en esa lucha de esta incoherencia para equilibrar ese comportamiento del cuerpo y sus necesidades y el sustento del alma y sus necesidades y, naturalmente, pues el sustento del intelecto y sus necesidades. El segundo extracto o ejemplo dice lo siguiente: nunca hagas de compañero aquel que su interior por el habla es descrito, sino aquel que de su estado te habla. No hagas de compañero aquel que su interior por el habla es descrito, sino aquel que de su estado te habla.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no te fíes de las palabras de la gente, que es lo que te dice, sino vete a los comportamientos. ¿Qué es ese comportamiento? ¿Cómo podemos expresarlo desde un punto de vista espiritual? No todo el comportamiento a veces habla, no todo es la gesticulación que es lo que expresa, porque muchísimas veces un simple silencio puede ser muchísimo más expresivo que 1000 imágenes. Y por lo tanto, en esa educación espiritual, en esa educación en la que Ibn Abbad deja toda lo que es la parte, y era Qadi al-Qudat, el maestro, lo que es el equivalente ahora mismo quizás el presidente de... Exactamente, la Cour Supreme o la Corte Suprema o el TSJ, en ese sentido, y era el maestro de los alfaquíes y deja toda esa parte de la jurisprudencia, deja esa parte que la gente lo necesita y le daba mucha exposición y ha ido hacia muchísimo más, hacia lo que es la introspección. Importante y extremadamente profundo lo que dice en el tercer extracto, son más de 200 aforismos. El tercero dice, en una comunicación íntima con la divinidad, dice: Dios, todos los mundos me echaron a ti. Dios, todos los mundos me echaron a ti. ¿A qué se nos está refiriendo? Se está refiriendo que no hay sosiego en ninguna parte de las relaciones que ha tenido. Ni amistades, ni familias, ni las cortes donde ha estado, ni la comunidad de alfaquíes, ni los ulemas, absolutamente en ningún círculo en el que ha estado se ha sentido cómodo, y como si todos estos mundos que le rodeaban de alguna forma u otra eran causantes automáticos y magnéticos que le expulsaban, le centrifugaban hacia lo que es la divinidad. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo desde la lectura que hemos hablado del alma, del cuerpo? Que para ir hacia el estado angelical, en los cuales los ángeles no tienen otro poder nada más que adorar, digamos, desde la perspectiva espiritual, a lo que es la divinidad, y el ser humano o la perspectiva animal, que no hace otra cosa que simplemente pues tener lo que es el sustento de lo que es el cuerpo, el ser humano puede ser angelical cuando se comporta, digamos, conforme a lo que son los ángeles, y puede ser tan animal como muchas veces y lamentablemente nos comportamos unos más que otros. Y por lo tanto, esta relación de Ibn Abbad rondeño con Ibn Ata'illah Sekandari, inmediatamente se establece esta conexión y ya da una vuelta a lo que es la perspectiva de la espiritualidad. Este Ibn Ata'illah, en el recuadro verde que ven arriba, está Sidi Abu Madian Shu'aib ibn Hussein al-Andalusi, que es de Tlemcen, y en un viaje que estuvimos con mi querido Juan Antonio Chavarría hace 10 años, un poquito más, ya hace una temporada, por el motivo de declarar Tlemcen como ciudad de cultura árabe internacional, y estuvimos, y para que entiendan la importancia de esta jurisprudencia en la que prácticamente emana de todos, o yace más bien, en todas las mentes, incluso hasta los más pequeños, y creo que era el sermón del viernes. Yo me ausenté con el grupo porque éramos 4 profesores en los que hemos estado ahí en un proyecto de investigación, y era verano y tenían pues, los compañeros pues, sed, y había una tienda abierta. Y se fueron a la tienda del agua y había un niño de aproximadamente unos 7 años. Exactamente. Y le dicen: véndeme agua. ¿Queremos agua? Véndeme una botella de agua, que tenemos sed. Y el niño le dice que no, que está prohibido. Que no querían. Y ellos pensaban que necesitaba a lo mejor el niño más dinero, porque el padre no estaba en el momento del sermón del viernes, y no querían. Y por mucho que intentaban convencerle, dándole el doble, el triple, el cuádruple de la botella de agua, y no quería. Y ya se hicieron entender como que la necesidad realmente era porque tenían sed y querían beber agua. Y les dijo: yo no os puedo vender agua, sin embargo, les puedo traer una jarra de agua de casa, que es lo que finalmente hizo, y les dio agua gratis. ¿Qué es lo que nos está enseñando? La parte de la jurisprudencia y de esta espiritualidad que luego yace prácticamente en todo el mundo. Y es un conocimiento básico. El ma'lumu min ad-din bid-darura es lo que mínimamente conoce cualquier persona, digamos, en el mundo árabe o en el islámico. Le está diciendo que no puedo vender porque en el momento en el que hay el sermón del viernes no se permite vender ni se permite hacer absolutamente ninguna actividad de compra-venta, porque, digamos, toda la comunidad en al-Jama, y por eso se llama al-Jama, al-Jami', el que congrega, de ahí viene la etimología del término en árabe, el que congrega a la gente. Y si estamos en el momento de congregar a la gente, estamos en un interés de la comunidad, en un interés de todo el pueblo, en un interés de toda la colectividad. No puede haber una persona disonante que pueda hacer una cosa
que no puede. El niño podía haber dicho perfectamente, mi padre me representa, entre paréntesis, que está allí, yo puedo hacer y puedo ganar algo. Es verdad que una botella de agua no es mucho, pero nos está enseñando que venderte no te puedo porque la jurisprudencia me lo impide, sin embargo, sí que me permite dar una caridad, que es darte el agua, no te vendo la botella, sin embargo, te doy lo que es te doy el agua. Esta es la mezquita, el mausoleo de Sidi Abu Medin, puede ser perfectamente un barrio aquí en Ronda. Perfectamente. Si bajamos un poco abajo, este es el interior. El mihrab perfectamente puede ser Merení, puede ser perfectamente el mihrab de Córdoba, la mezquita de Córdoba, si vemos un poquito más las inscripciones, y ahí está el mausoleo. Como mi querido Juan y los compañeros son muy curiosos, pues entraron en la propia basílica, digamos, o la propia mezquita y empezaron a hacer pruebas, que luego estas pruebas geométricamente naturalmente, estaban estudiadas, que este es extracto de una tesis doctoral que se hizo sobre este mausoleo, y les decía el guía que si en algún rincón, en función del rincón, hablas, se te escucha sin hablar muy alto, y hicimos la prueba en el otro lado. Pues esta tesis doctoral lo que ha confirmado, no solo cuando hablas del mihrab, que es la zona donde se pone el imán, digamos, en la parte delantera, no solamente su curvatura es para lo que es el liderazgo, sino también para que replicase las voces, sino aquí, dependiendo de en qué te pongas, en qué zona te pongas, puede haber unos grados determinados y unos decibelios determinados para poder alcanzar, si estás en la parte derecha, pues en función de los colores están distribuidos los ángulos de los decibelios y dónde llegan, si estás en un sitio o en otro. Y luego el amarillo, hay un punto ahí justo en el medio amarillo, el cual, si hablas, ahí no va a ninguna parte si no estás en el centro de todo el mausoleo y no va la voz o no se replica en ninguna otra parte. Decía justamente en la imagen anterior, por supuesto, pues aquí, me entiendo, el minarete no sé si se puede ver perfectamente. Bueno, cuando ven en la parte de abajo del minarete, en función de las ventanas que tienen, si hay de 3, hay de 4, hay de 3, mira, está en el otro lado, hay de 3, hay de 4 y hasta 6 ventanales. En función de las ventanas que tienen, pues es en términos muy actuales, es como mini mezquita o una gran mezquita, si es simplemente un oratorio o es un aljama o es una mezquita muy grande. Entonces, cuando pasaban por los pueblos, simplemente cuando veían el minarete y veían cuántas ventanas tiene, pues sabían la cantidad de la gente que podía atraer en esto. Bien, pues esta explicación, todo esto de Sidi Abu Medin, que es uno de los referentes de Ibn Ata'illah, el de Alejandría, que Ibn Abbad traza automáticamente una triangulación con los dos, y Ibn Ata'illah, el alejandrino, habla una de sus obras en la que explica la cadena del Ijaza, y el libro de los maestros de Sidi Abu Medin al-Ghuthi, al que explica una de sus obras maestras de la educación espiritual, el título del éxito en la literatura del camino. Ojo aquí con el camino. Cuando hablamos en el sufismo, igual que la terminología que hemos hablado antes del alma, cuerpo, mente y corazón, cuando hablamos del camino siempre es el camino vertical, siempre, pero vertical no solamente espiritual, sino también desde el punto de vista del cuerpo, tanto y cuanto, por ejemplo, pues todo lo que es el ejercicio del ayuno, todo lo que es el ejercicio del autocontrol del cuerpo, tienes una necesidad, tienes una mente que te ayude a que lo controles y tienes sed y, por ejemplo, pues puedes controlar a no beber, por ejemplo, o simplemente pues retrasarla. Uno de los ejercicios que se hacen muchísimo, estuve en una de las, simplemente pues para entender muy bien este ejercicio, y había un maestro en Tiaret, en Taher, uno de los grandes maestros del sufismo, y nos decía, éramos muy jóvenes, 15, 16 años, para que entiendan ese control del cuerpo, mañana van a venir ustedes todos ayunando. Desde por la mañana pues hasta las 8 de la tarde, desde que se levanta el sol hasta que se pone el sol, unas 16, 17 horas. 15 años, dices, bueno, pues lo voy a intentar. Pues lo hicimos y él dijo, hoy les invito a mi casa y os voy a hacer un banquete el que jamás en vuestras vidas lo habéis tenido. Y efectivamente, pues después de 15 horas vamos a su casa, nos pone un banquete impresionante, y en el momento en el que se pone el sol y hay el muédano en el que ya indica que se puede comer, nos dijo, pues ahora toca el control del cuerpo. Ahora no vais a poder comer. Y a nosotros nos chocó. Y fue algo como
Si tengo la comida, tengo hambre y tengo la autorización, entre paréntesis, y no hay ningún impedimento que lo pueda hacer, ¿por qué no lo puede hacer? Y nos dijo, pues exactamente es ese momento en el que hay el control, porque cuando hay un impedimento siempre hay algo en la razón que te dice, pues no puedes comer porque, por decir algo, porque tienes una orientación espiritual, porque eres musulmán, y hay una norma que te dice que no puedes comer. Bien, pues te apoyas en la norma para no cometer un pecado, para no comer. Sin embargo, cuando ya no hay ninguna norma que te impide hacer aquello que puedes hacer, ahí es cuando entra el control del cuerpo, ahí es cuando entra el control del alma. Y ese es uno de los ejercicios que hay muchísimos en lo que es la literatura espiritual, tanto andalusí como en el mundo islámico. Y uno de las casidas, de los poemas más recitados, hasta ahora mismo estamos hablando ahora de más de 555 años, en los cuales hasta en la actualidad en todas las mezquitas del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, por lo menos, que lo tenemos recogido, cantan esta casida cuando una persona termina de aprenderse el Corán entero. Cuando ya terminas de aprenderte el Corán entero, memorizado, es como aquí la Biblia, pues la tienes completamente memorizada, son millones de personas que lo hacen, y se inicia la casida, se inicia en la cual dice, no hay más placer en la vida que el de estar en compañía de los pobres. Claro, desde un punto de vista estrictamente del capital, del mercado económico, al lado de los pobres, pues es un poco complicado. Pero aquí realmente no nos está hablando de lo que es la parte material de la pobreza, sino de aquellos necesitados, tanto en materia, algo palpable, tangible, que es la parte del sentido de la propiedad, pero también la pobreza espiritual, en la cual siempre tienes que tener la humildad y estar al lado de aquellos que necesitan, no solo para enseñarles, ojo, sino para aprender de ellos. Y hay una escena en la cual en la tradición de los manuscritos se recoge, en los cuales estaban un grupo sentados y había pues gente pues un poco de diferentes niveles y estaban con el maestro, y en los cuales pues entraba una persona que claramente pues no era de aquellos que, digamos, tuvieran una nómina de 10.000 euros al mes, y por lo tanto pues dos cosas en la vida no se pueden esconder nunca: la educación y lo que es la pobreza. Cuando una persona es pobre, aunque le metas o lo bañes en oro, siempre en sus ojos se va a ver aquello que ha vivido toda su vida. Fíjense ustedes en los ojos de la gente y en las caras de la gente, van a decir muchísimo más de lo que aquellos que se visten. Y por lo tanto, en el halaqa, en lo que estuvieron, en el círculo en lo que estuvieron, pues entraba esta persona y no había otro hueco, sentados en el suelo, no había otro hueco, y se sentó al lado de esta persona, pues de alguna forma pues noble y de alguna forma pues que expresaba fortuna. Y esa persona, en un gesto completamente disimulado, retira un poco así su ropa y como de alguna forma pues aislándose de él, pero de una forma no muy notoria. El maestro le vio y le dice lo siguiente. Fíjense en las palabras. Dice, ¿ha tenido usted miedo a que le contagie con su pobreza o ha tenido miedo a que usted le contagie a él de su riqueza? ¿Por qué se parte? Y en ese momento, con esa educación espiritual en la cual se someten a estas personas, le dijo, le daré la mitad de mis pertenencias, la mitad de lo que tengo, de mi fortuna, de mi riqueza, se la entrego a él. Y le dice el maestro al pobre, a la otra persona, dice, ¿acepta usted este resarcimiento, reparación moral en la que le está dando? Dice, no. Claro, todo el mundo es pobre, se le está ofreciendo dinero, ¿por qué no se lo acepta? Dice, tengo miedo a que me pase lo que a él le ha pasado. Y por lo tanto, en esa educación en la cual se educaba antiguamente, sobre todo en la época del Andalus y sobre todo en Ronda, en la cual, claro, cuando ya Virgilio se acerca a la mesa, quiere decir, vamos recogiendo espiritualmente que la parte material. Bien, el segundo hijo predilecto, no voy a hablar muchísimo de él, Abbas ibn Farnás, muy conocido, por supuesto, es más conocido por Sevilla que por Ronda, lamentablemente, o afortunadamente, porque Ronda es mucho más sevillana quizás que la propia Sevilla, y Sevilla es mucho más rondeña que lo que es la propia Ronda muchas veces, ¿no? Ayer estaba hablando con una compañera en la Universidad de Mosul, que era el tercer dato al principio de la introducción que no lo di. ¿Saben ustedes que en Irak hay más de 550.000 chicas que se llaman Ronda con Dhamma y Randa con Fatha?
solo en Irak. Y los mejores estudios que he encontrado, sobre todo en estudios árabes, están en la Universidad de Mosul y en la Universidad de Diari de Irak. Y yo me preguntaba, cuando me lo estaba diciendo con las estadísticas, la profesora Amer, le dije la siguiente frase, porque me salió así: ¿cuánta ronda hay en el mundo árabe? ¿Cuánto mundo árabe en ronda? Pues simplemente es un antropónimo muy utilizado, pues tanto en Marruecos, en Argelia, en tal, pero me llamó muchísimo la atención. En el norte de África, que estamos más cerca, quizás es un poco periférico, sin embargo, en la parte, digamos, de Irak, precisamente, no sé por qué en Mosul, pues tienen 550.000 personas. Por supuesto, de Ibn Farnas quería decir simplemente dos elementos muy básicos en cuanto a la métrica, que es lo que poca gente habla de él, solamente lo que es el aparato volador y la típica caída de la torre de la mezquita de Córdoba, tras lo cual no murió de esta caída, sino muchísimos años después, con 83 años, todavía seguía con ese conocimiento, sino de su capacidad en la métrica, que la métrica y la poesía, el arud, es pura matemática y se sigue hasta en la actualidad en el arud, cuando se parte y se fragmenta lo que son los movimientos silábicos para entender la rima y la musicalidad, todavía se sigue con un 1 y un 0, un 1 y un 0, un 1 y un 0. Y por lo tanto, pues él cuenta, no es tanto leyenda, sino en uno de los textos en los cuales él, nada más leer el primer verso, empezó a dar las notas. Y para que lo entiendan, el Corán, cuando se lee, en la actualidad, se lee también por movimientos musicales. Es verdad que no se le llama música, es verdad que no se llama movimientos musicales, se llama el harakat. Y el harakat pueden ser 2, 4 o 6, en función un poco si es un poco med, es un poco alargamiento de la letra, o es una letra más corta. Ibn Farnas, para ir terminando, instaló en una habitación de su casa un planetario, que sería pues, el primero de la historia, en el que se reproducía el firmamento con los movimientos del Sol, la Luna, los planetas y las constelaciones, entonces conocidos, por supuesto, y en cuyo interior se representaba hasta los fenómenos meteorológicos fundamentales, acerca del cual existen pues, muy pocas reseñas, una que hemos encontrado. No obstante, se sabe que los visitantes pues, quedaban impresionados, eso es lo que pretendía, entendemos, por la aparición hasta de nubes, relámpagos y truenos. Como era un alquimista, un grandísimo alquimista, pues naturalmente podía eso. No solamente eso, sino también en complemento del planetario, hizo una esfera, digamos, armilar, Dayatul Halaq, la primera documentada en el Andalus, y valiéndose de sus conocimientos de astronomía, construyó una especie de reloj al que denominó Al-Maqata, que le regaló al emir Abdurrahman II. Posteriormente fabricó también un reloj agua clepsidra, dotado de unos autómatas móviles que permitía determinar la hora cuando no había ni sol ni estrellas, que podía servir de guía, y se lo obsequió al emir Mohammed I. También, como alquimista, llevó a cabo experimentos importantes con minerales, descubriendo, quizás más bien redescubriendo, pues, las fórmulas para hacer cristal a partir de a partir de lo que es la arena. ¿Qué les voy a hablar de Abul Baqa Rundi? ¿Quién no conoce el rondeño? Solamente aportar la obra o las obras en los cuales ríos de tinta han corrido, pero simplemente dos elementos, de los 8 que hemos recogido hechos. Hay uno en el que se hace una carnicería en la traducción en cuanto a lo que son en árabe ta'lif, en el fara'id, y siempre se ha traducido como de las obligaciones, como los fundamentos del derecho en lo que son las obligaciones, y no es otra cosa que es el repartimiento en realidad de lo que son las herencias, y era un especialista en el reparto de las herencias, que es un estudio matemático impresionante cómo se reparten las herencias, y es una de las ciencias más complejas después de las ciencias del hadith, es la ciencia de reparto pues, de las herencias. ¿Me quedan cuánto tiempo? ¿Un minuto? Sí. Vale. 2 minutos. Bien. Voy a dar simplemente, tengo unos 20 personalidades, espero que luego en las actas, si luego tienen lugar en la publicación, pues intentaré de dar cada uno pues, todo el recorrido por Ronda, y es para dar a conocer a aquellos que no han sido conocidos, sobre todo por Ronda. En Nubahi, muy conocido, que luego en el 98 pues, se corrigió, no es el Nubahi, sino es el Bunahi, y bueno, pues hay estudios, por supuesto, pues pasó por Ronda y estuvo
en Ronda. Hay que entender sobre todo la cultura de los viajes, porque muchísimas veces los apellidos que llevan los andalusíes no solo es la ascendencia, los 4 nombres de la ascendencia, pero también por los lugares donde han estado. De allí que escuchen Muhammad ibn tal, el Rundi, el Garnati, el Ishbili, el tal, y se refiere que ha pasado por todos estos lugares y en función del orden es porque ha estado allí, pero no siempre es el orden de donde ha estado, a veces de la notoriedad donde ha estado, que muchas veces, pues, Shatibi, por ejemplo, pues es conocido mucho más por Shativa, realmente donde realmente ni nació allí ni estuvo ahí muchísimo tiempo. Y bueno, pues finalizo con esto porque hay muchísimos reyes de taifas que no eran, o se decía sobre todo en los repartimientos, que no eran de Ronda cuando realmente manuscritos en la mano eran de Ronda. Muchísimas gracias por su atención.